Estamos y lo hagamos con gusto y apreciemos las palabras de Torah porque cada palabra que digamos es valiosa por sí misma. Cuando una persona habla de aprecio por la pareja, siempre la persona tiene que considerar hacer cosas de forma tal que muestre aprecio por ella, que diga, esto que yo hice es notorio que lo hice por el aprecio que yo le tengo a la persona que vive conmigo, a la persona que comparte su vida y sus días conmigo. Y eso es especialmente si una pareja ya tiene hijos, tiene que enseñar que hay un gran aprecio entre ellos, porque los hijos, como siempre se ha dicho, aprenden más del ejemplo que de los mensajes que uno quiere decir por medio de la voz. Si uno les dice a un hijo, deberías de comportarte así, no es bonito que hagas así, es X, y ve que los padres no se comportan según sus consejos y según lo que hablan, pues entonces hay una contradicción en la enseñanza. Principalmente entonces uno tiene que ser un buen ejemplo en casa y el aprecio a su pareja se tiene que enseñar de una forma constante y que los hijos lo noten que ese aprecio existe porque les da seguridad. También con los mismos hijos, si están en casa, hay que enseñar este aprecio. Si un hombre, por ejemplo, llega a caer, a veces hablamos de hombre, a veces hablamos de mujer, pero es indiferente sobre quién. Obviamente los mensajes van referidos tanto a uno como al otro. Lo que pasa es que a veces es más práctico dar el ejemplo hablando de un hombre y a veces es más práctico darlo hablando de una mujer, pero exactamente son los consejos iguales en ambos casos. Si llega a caer, por ejemplo, un hombre a un nivel tan bajo, como por ejemplo llega a menospreciar a su mujer ante sus hijos y la llega a tratar mal y a insultar, Dios no lo quiera, o hacer alguna acción en contra de ella, lo que el hombre está perdiendo en ese momento es realmente su moralidad. A la vista de los seres que habitan con él, ya el hombre se ve una persona que no es moral. Si lo hace incluso en presencia de su esposa y lo ha hecho esto más de una sola vez, significa que la persona no nada más es una persona que tiene una baja moral, sino que automáticamente sobre una persona ya corrupta, que cualquier cosa llega y le hace brincar, le apodera de su forma tan negativa de conducirse frente a las gentes que quiere. Puede ser que la persona en público, en la sociedad, es algo que hemos criticado muchísimas veces, parezca un gran gabay o un gran rab o un ejemplo de moral y de vida. Podría ser. Pero a la hora de la hora, cuando está en su casa, si se levanta en contra de su pareja, pues la persona de alguna forma es un hipócrita, si quieren decirlo así. Se llama es que es una persona que es farol de la calle. O sea, en la calle sí das luz, pero en mi casa te comportas de esa forma. Una persona puede llegar y pensar que se puede parar en el Beta Knesset a dirigir la tefilá, él está ahí de Hazdán representando a todos, rezando divino, pero si la gente supiera que a veces en su casa pierde el control o pierde la educación en la forma que habla con los seres más cercanos a él, pues entonces todo cambiaría. Entonces eso dices, bueno, pues ¿cómo puede ser posible que una persona así es la que nos represente? Pero realmente él no lo deja notar, porque en la calle se conduce de una forma maravillosa y entonces eso no se nota. Una persona que en la calle se conduce muy bonito, o en el Beta Knesset o en la sociedad, la gente podría llegar a pensar que es una persona kadosh, que es una persona santa, pero la realidad, como dijimos al principio, la única calificación que tiene esa persona es ser una persona corrupta. Y esa es la calificación que tendrían que poner. Em, si una persona, Dios no lo quiera, viene y le dice a sus hijos, es que tu madre es una tal por cual, es que tu madre hace este tipo de cosas y empieza a hablar mal de su madre frente a los hijos, la verdad es un malvado, porque los hijos tienen un aprecio automático por su madre y lo que está haciendo entonces este señor es hacer que la imagen de su mamá baje directamente a los ojos de sus hijos y que la vean con desprecio. Si dices que tu mamá es una floja, es que tu mamá no sabe trabajar, es que tu mamá tiene una cultura baja.
cualquier crítica pequeña que pueda llegar a hacer el marido sobre su mamá, de estos niños que están frente a él, cualquier cosa, pues le va a bajar a los ojos de los niños el respeto. Y eso es una cosa tremendamente negativa. Podría aquí, lo llega a calificar incluso en este libro como si esa persona es un rasha. Y decirle a alguien rasha ya son palabras mayores. Un hombre nunca tiene que levantar la voz o gritar en la casa. Idealmente esto no es fácil, principalmente cuando uno ya se acostumbra a ello y se acostumbra a hacerlo de esta forma. Porque dice, eso es una cosa que uno tiene que trabajar sobre sí mismo toda la vida para poder no dejar que este Yetzirah del grito, de perder la cordura, lo gobierne. Puede ser que la esposa que le tocó a esta persona sea una mujer muy obstinada, sea una mujer muy necia e insista para muchas cosas, pero incluso que ella sea una mujer muy obstinada y muy insistente en muchas cosas, entonces el hombre tiene que tener mucho cuidado y tiene que tratar de decir su idea, de lo que está diciendo, de manera firme, pero sin enojo y sin gritos. Eso de levantar la voz es una cosa que puede hacer un desastre en casa, principalmente si es un lugar donde viven gente de la comunidad cerca o vecinos. Si tú estás en un edificio, nosotros llegó a pasar ahorita ya, Baruch Hashem ya no sucede porque algunos vecinos del edificio pues se mudaron de casa y ya no viven ahí. Pero recuerdo que había unos vecinos que estaban ahí en la casa que trataban muy mal a uno de los niños. Y el niño de ahí gritaba como un preso, si estuviera en una cárcel, gritaba, ayuda, auxilio, ayuda, así como gritos de desesperación, de fortaleza. Se oía repentinamente gritos del padre o hasta a veces gritos de la madre y el niño se ponía a gritar como si fuera que es un preso. Me acuerdo que en alguna ocasión hasta tuvimos que llegar a llamar a la policía porque se oían ese tipo de gritos espantosos. Y eso, hacer ese tipo de gritos en una vecindad donde mucha gente te escucha, donde hay otros vecinos, puede ser extremadamente grave, porque ya cuando te ven salir a la calle y detectan que tú eres el que levanta la voz, pues la vergüenza es tremenda. Es como si estuvieras rompiendo vidrios o rompiendo ventanas en tu casa, el ruido que hace. Eso es principalmente en el hecho de levantar la voz. Hay cosas mucho peores, por ejemplo, maldecir o barminalo alenu, golpear, es algo que tristemente en unas sociedades puede llegar a suceder de manera muy frecuente y nosotros realmente a veces queremos ser ciegos de este tipo de cosas que existen. Eso podría parecer que una persona que hoy en día maldice a alguien cercano o lo golpea, podría uno pensar que es un demente. Y entonces si es un demente y es una cosa que llega a suceder frecuente en algunos espacios o con gente que uno vive alrededor de ella y todo, pues ¿qué podríamos nosotros decir? Que estamos viviendo alrededor de dementes, de gente que necesita ser hospitalizada por actuar de esa forma de locura. O sea, realmente que aunque eso de que una persona puede llegar a tener una locura de un momento y actuar de esta forma, digamos que perdió el control y en ese momento pues ya no se dio cuenta y actuó así. Aunque sea que es una cosa temporal, de cualquier forma es un foco rojo que la persona tiene que poner atención, porque aunque uno diga ya fue temporal y no se dio cuenta y trata de hacer 20,000 justificaciones por haber actuado de esa forma, aunque sea así, él acabó de alguna forma con la relación de matrimonio. Ya lo hemos dicho antes que para poder corregir un acto de este nivel y de este grado, se necesita un esfuerzo muchísimo mayor del común. Y a ver, y ojalá que su pareja llegue a perdonarlo por haber actuado de esta manera. La función real, cuando una persona toma a una mujer como esposa o viceversa, cuando una mujer ya está lista y preparada para ser parte de un matrimonio y de una familia, la principal función es cumplir con la mitzvah que está escrita en la Torah, que se llama amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la principal función, tratar de darle al otro la mayor cantidad de beneficios y felicidad que uno quisiera para él. Entonces, el hecho de que una persona se porte de esta forma con, o un hombre, perdón, una persona
incluye mujeres. El hecho de que un hombre se llegue a comportar de una forma agresiva en casa, pues no nada más está transgrediendo ese mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, si también está transgrediendo una mitzvah, también Lot hace, que se llama Lotisna el etajija bilbabeja, que se llama no odies a tu compañero en tu corazón. Y entonces uno tiene que tenerlo muy claro. Al momento en que una persona toma la decisión que ya llegó la hora de su vida para formar una pareja y de casarse, no importa cuántas veces tú recibas pruebas sobre ello en la vida, porque las pruebas van a venir circunstancias y situaciones que te van a probar. No importa de eso, nunca tienes que permitir que el grito te gobierne, no tienes que permitir empezar a gritar en casa. Eso nada más es puras estrategias que el Yetzer Hara, el instinto del mal, le hace a la persona que las tome como cosas interesantes e importantes para resolver el problema. Pero la realidad es que el gritar e imponerse a la mala sobre algo, eso lo único que demuestra es que eres una persona arrogante, una persona que se siente mucho, una persona egoísta y que lo que hace es que trata de ventilar todos sus sentimientos en contra de alguien y la persona que encontró más cerca para ventilar esos sentimientos de frustración que tiene es a su pareja que tiene de frente. Y entonces ese es el primer tema que la persona tiene que empezar a hacer. Una persona tiene entonces de entrada que mostrar aprecio por su pareja en todos los sentidos. Ahora, ¿qué? Vamos a hablar un poquito sobre la apariencia. ¿Qué es la apariencia? La apariencia es algo que básicamente podríamos decir que se aplica de manera central en las mujeres más que en los hombres. Aunque los hombres tienen que también verse bien arreglados y no está bien, más en una generación como la de ahora, que uno puede llegar a criticar a un tzadik muy grande o una persona que está pegada a la Torá muy grande y puede esa persona, ese rab o ese tzadik o ese representante de la Torá podría no caer en respeto de las demás personas si no cuida su apariencia. Podría hacer que esa persona, si descuida su apariencia, podría bajar su prestigio en la sociedad o podría hacer que mucha gente lo desprecie y automáticamente desprecian la Torah. Sin embargo, como dijimos al principio, este tema de la apariencia, pues como que hace más hincapié en una mujer. Ella tiene que dar una prioridad especial a no verse una persona desaliñada en casa. Tiene que verse bien. La mujer tiene que preocuparse por verse bien arreglada, principalmente para su marido. Tiene que preocuparse en oler bien. Tiene que preocuparse en ser discreta, no hablar mucho, ¿no? No, hoy lo platiqué con una persona en la mañana en el desayuno. Es mejor hablar poco y hacer mucho que hablar mucho y hacer poco. La persona tiene que mejor cuidar la lengua. No es ninguna mitzvah hablar, 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 hablar. Eso no se gana nada. La persona tiene que mejor procurar, y mucho más una mujer, de no llamar tanto la atención y que todo el tiempo hable y que todo el tiempo quiera tener su conversación en la punta de la lengua. Es muy importante para una mujer, como dijimos antes de hablar del hablar, que una mujer cuide su apariencia y principalmente delante de su esposo. El esposo tiene que verla a ella bien, tiene que verla a ella arreglada, porque de esa manera el esposo sabe que a ella le importa verse bien ante su esposo, que a ella le importa a su esposo, que a ella le importa que su esposo se fije en ella. Y si la mujer lo primero que va a hacer es ponerse a abrir la boca y hablar y hablar y hablar, eso nada más causa un desagrado. Dice, uff, ya me viene a encontrar con una mujer que platica, 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 platica horas, ya se satura. No puede aguantar tanto tiempo hablar, 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 hablar. Aunque dicen, ¿no? Que el Midrash cuenta que de 10 porciones que se entregaron de habla al mundo, al hombre le dieron una y a la mujer le dieron las demás. Entonces, aunque tiene una necesidad inminente de hablar, pero el esposo, como no la tiene, no aguanta tanto
el hecho que tanto hablar, 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 hablar. El esposo, si es un esposo maravilloso y es un esposo que es un esposo increíble, que merece un título o un diplomado de marido, él, pues lo mejor que podría hacer si llega a tener una circunstancia de este tipo, que a la esposa le gusta hablar y él no es nadie para venir a corregirla y a callarle y decirle ya cierra la boca porque eso es peor. Si es un esposo maravilloso, lo primero que él tendría que tomar en cuenta es, me debo de quedar callado y escuchar lo que tiene que decir. Eso es la principal cosa. Me callo, escucho lo que tiene que decir y ya. Pero ella al hablar tanto, tanto, sin querer, lo que está provocando es ser devaluada a los ojos del marido. Porque como habla tanto sin parar, él ya no puede verla tan seguido, ya se cansa porque tanto habla. Y estás anunciando tú, cuando una mujer que habla tanto, está anunciando que no tiene nada en la cabeza y por eso quiere hablar tanto. Entonces, hay que a veces saber, y lo más principal en una mujer que le gusta hablar de más, o sea, seguramente también hay hombres que hablan demasiado, no quiero decir que es una regla absoluta, seguramente hay muchos que también hablan mucho, entonces, pero es una maravilla y una cosa increíble que uno se acostumbre a no hablar tanto, a cerrar, como quien dice, cerrar el pico, parar de hablar. No quiere decir que no hables nunca, eso está peor, o sea, ser tan sumisa y calladita que nunca hables, pues eso tampoco. Ahí no se puede una pareja normal que pues nunca hay conversación, nunca se habla nada, pero hablar sin parar para que todo el tiempo haya ruido y en la casa y eso lo único que hace es arruinar tu imagen. El hombre, a veces, cuando él habla mucho, también es una gran mancha en la reputación. O sea, no crean que solamente la mujer. Los que hablan, 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 hablan tanto, marean. Otro detalle importante es, para mantener la apariencia, es, acá lo comenta, sobre que el interés tan grande que tiene que existir en las mujeres por verse hermosas y bellas para sus esposos. Tristemente, hay una cultura que se copió de no sé dónde, que muchas, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que en muchas ocasiones una mujer se arregla muy guapa y muy bonita para la calle, pero cuando está en casa parece que se quita todo su disfraz, todo su atuendo, se despinta y lo más fea que se pueda ver se va a ver. No es la regla, esa no es la norma. Lo principal realmente es preocuparse más por verse bien en la casa que en la calle. No es tan importante que otras personas aprecien tu belleza. La opinión de otros, claro que está bien que te vean limpia, arreglada y decente, pero la opinión principal de cómo eres y lo guapa que te ves y lo atractiva que eres, tiene que venir de tu marido. Él es el único hombre al cual deberías de ser el premio número uno, premio Nobel de la belleza mundial. Ese quien es frente a tu marido. O sea, obviamente que no es fácil porque una dice, bueno, pues nada más es él que me ve y a mí sí me gusta arreglarme y verme bien. Entonces, no quiere decir que tienen que salir hecho un monstruo para la calle que nada arreglada, pero sí quiere decir que tu principal intención en arreglarte tiene que estar concentrada en el hombre de tu vida, en el hombre con el que compartes tu casa, tu hogar y tu familia. Eso es lo principal, porque el hecho de comportarse así, de verse bien arreglada frente al marido, eso al final a ella le va a dar un beneficio enorme. Le va a dar una cosa increíble a ella, porque ella va a pensar, tiene que tener en su mente, ¿qué impresión tengo que hacer yo, por ejemplo, para verme bien frente a mis hijos, para verme bien frente a mi esposo? Cuando un hombre es descuidado en su apariencia, entonces también los hijos lo ven feo, es lo que dijimos al principio. Había una época que había una persona que él venía a vender a las casas quesos. Él fabricaba quesos hace muchos años, cuando no había fábricas de quesos casher así, de industriales,
había gente que fabricaba quesos en sus casas y venía a venderlos de puerta a puerta, venía a ofrecer, ofrecía quesos, quieres un queso, te lo ofrecía, yo los fabrico con mis propias manos, probablemente el queso más kasher del mundo que tú podías ver. Pero cuando la señora de la casa veía a esa persona que vendía quesos, que estaba con su camisa como sucia y con manchas, y él no se veía bien arreglado y tenía por un lado la camisa zafada y por otro lado no, y despeinado y no no bien vestido, entonces automáticamente le provocaba a la persona que le ofrecías el queso, le provocaba ganas de no comprar. Pensaba que el producto que estaba comprando era de mala calidad y que no tenía buena limpieza, aunque sea que sí la tenía. Cuando el hombre de la casa también es muy desarreglado él, no se arregla bien, no se viste bien, no se ve elegante como tiene que ser, entonces sus mismos hijos, como dijimos hace un minuto, y su esposa, lo van a ver con desprecio. No van a decir nada, pero eso se va a dar uno cuenta en la forma que empiezan a comportarse en la calle. Los hijos mismos se van a empezar a comportar con inseguridad, se van a empezar a comportar con una baja autoestima tremenda. ¿Por qué? Porque no se sienten bien cuidados porque piensan que su papá es alguien que le vale el mundo. Aunque tú pienses, no, es un gran tzadik, mira, no le importa su imagen, también la imagen es una cosa que es importante a considerar para poder hacer hijos que estén orgullosos de uno mismo. También es una cosa que uno tiene que hacer. Porque los hijos realmente, lo primero que les viene a la mente es cómo se veía su padre. Y según mi papá se veía así, mi papá se veía así. Entonces la imagen que les viene a los hijos es cómo se ve el papá. Si el papá se ve sucio, entonces ellos van a sentir que van a recordar al papá con mucho amor y mucho cariño, pero van a recordar un papá que se ve sucio. Y eso pues no está bonito a los ojos de los hijos, que recuerden un papá que su personalidad se ve sucia, entonces eso es una cosa que no es cómodo, es una cosa que es muy molesto, que a uno lo recuerden así. Entonces es muy remunerable y muy bien pagado estar constantemente en guardia en lo que significa esto y mantener siempre una buena apariencia, principalmente con las gentes de su entorno, con sus hijos, con su esposa, con la gente cercana, que lo vean bien. Vean ustedes, cuando ustedes tienen que hacer un negocio, piensen en sus negocios de futuro, piensen que ustedes quieren vender algo, vender un producto. Si tú te ofreces de una forma que te ven mal arreglado, de entrada ofreces un págame poco, ofreces, soy una persona desesperada, soy una persona que no tiene imagen, no tengo seguridad en mí mismo. La ropa hace que automáticamente le des una seguridad al que te tiene enfrente. Se sienten seguros de ti, sienten que eres una persona estable. Como dijimos, no es la primera intención de la persona arreglarse para la calle. Estamos hablando aquí que la persona fue a buscar un trabajo o algo así. Lo principal es en la casa y la familia. Cuando tengan una foto tuya, que te vean bien arreglado. Inclusive en tus disfraces. Si disfrazas en Purim de algo, disfrázate de una cosa que te veas limpio, que te veas bien, que muestre una personalidad decente en ti. Ese es el segundo. Y el punto que anuncié también que me gustaría tratar es sobre la tiranía, que es el tercer punto que anuncié en la clase de hoy. Esto de ser un tirano, esto es algo que tristemente la gente desobedece con muchísima frecuencia. Y no es que la mayor tragedia de la casa venga por la tiranía. Sin embargo, sí es una causa frecuente que llega a suceder en muchas casas. Ser tirano es algo que se puede repetir en muchas casas sin darnos cuenta. Algunas veces puede llegar a pasar, Barminan lo alenu, y yo no lo diría si no fuera porque este libro lo dice, que incluso en personas que son ortodoxas, que estudiaron un poquito de Gemara,
pueden llegar a errar en este tema, porque leen frases que dicen, por ejemplo, el dinero que gana la mujer le pertenece al marido. Eso, aunque la Gemara lo traiga, entonces uno lo toma de manera textual. Entonces llega con su esposa con una tiranía tremenda y le dice, mira, la Gemara lo dijo, yo no lo inventé. Dice que todo tu dinero es mío. Entonces, cualquier peso que llegue a ganar la mujer en cualquier negocio que se le ocurre hacer, el esposo ortodoxo que estudió esa Gemara, por decir, viene, eso es una cosa que trae aquí, no es una cosa que yo estoy trayendo de mi cosecha. Viene el esposo, toma el dinero que obtuvo la mujer, eh, lo que sea, ella gana muy poco en el pequeño trabajo extra que hace aparte de su trabajo como esposa, y el esposo se lo apropia ese dinero para sí mismo. Y esto, dice aquí, es algo que no se tiene que medir por la ley o por la halajá. Uno tiene que usar en esto el sentido común. Si la mujer trabaja, lo correcto es que el esposo le dé la libertad de hacer con ese dinero lo que ella quiera. Ese dinero ella lo trabajó. Si ella quiere usar este dinero para comprar ropa o lo quiere usar para comprar regalos o para comprar extras en la casa o para planificar un viaje, si la mujer tiene una familia feliz y vive en un matrimonio feliz y está contenta con su marido y con la casa que lleva, lo más seguro es que va a usar ese dinero para invertirlo en la felicidad de la casa. Es lo más seguro. No necesita que el esposo venga y le arrebate ese dinero para que lo use como él quiera. Una vez había un hombre, cuenta aquí, que no confiaba en las habilidades de compra de su esposa. Sentía que su esposa no compraba bien, que los gastos que ella hacía estaban mal planificados. No confiaba para nada como ella compraba. Y ese hombre durante años no la dejaba ir a la tienda o a la carnicería sola. Si tú vas a ir a la tienda o a la carnicería, yo necesito supervisar cada cosa que tú vas a comprar ahí. Él necesitaba supervisar cada centavo y cada movimiento que ella gastaba. Y eso es una tiranía. Él va a decir, yo sí le daba su gasto a mi mujer, como está escrito en mi obligación ahora de casarme, pero darle gasto a la mujer con una observancia tan precisa y tan detallada en qué gasta cada centavo que le doy y no permito que vaya a la tienda o que vaya a la carnicería sola, es una tiranía. De hecho, que el hombre diga, mira, mejor tú no vayas al súper, tú no vayas a las tiendas, yo voy a comprar por ti. Y el hombre siempre, él hacía todas las compras. Y entre todas las amigas, la única que hacía, que tenía este problema, que el esposo hacía las compras y no lo hacía ella, era ¿quién? Esta mujer. Todas las demás mujeres normales hacían sus compras, pero esta mujer no tenía permiso de comprar nada y su esposo el que hacía las compras. Entonces, aquí el esposo, sin darse cuenta, aunque crea que alágicamente está haciendo lo correcto o según la Gemara, realmente es un tirano. ¿A quién le importa si la esposa desperdicia unos cuantos pesos a la semana y si decide comprar unas galletas o unas papas o una cosa un poco más cara de lo que él compraría? Eso es una cosa terrible. Dale la libertad, como tú le das, que gaste lo que ella quiera. Eso tienes que considerarlo tú como el gasto para darle bienestar y felicidad a tu mujer, que ese es el centro principal de la intención de las actividades que tienes que tener en tu vida. En muchas formas, los hombres, sin querer, se comportan como tiranos con sus esposas. A menudo, por ejemplo, los hombres demandan servicios de sus esposas como si fuera que ellas son sus esclavas privadas. Hazme de comer, recoge esto, tráeme esto, entrégame esto, hazme así. Las personas transgreden muchas cosas, incluso que sean personas que cumplen la ley de manera clara. Eso estás enseñando que la Torah es una Torah machista que viene a esclavizar a las mujeres cuando no es verdad. Eso se llama más que cumplir la Torah, se llama que es una muestra de arrogancia y presunción. Realmente la esposa sí tiene obligación de respetar a su marido, es una cosa que está escrita. Pero
la arrogancia de los maridos que exceden en esto se vuelve intolerable. Una mujer no puede llegar a soportar este tipo de presión. La mujer no tiene que hacer de esto algo grande, por supuesto, para ir a los extremos, ahora no, ahora peor. Pero la realidad es que el pecado por parte del hombre que hace, comportándose con esta forma de tiranía, es imperdonable, porque el hombre no tomó una mujer como esposa para que sea una esclava. El hombre tomó una mujer como esposa para que sea su socia en la vida. Y eso es una cosa que el hombre tiene que saber. Ahora, y con respecto a las mujeres, también hay mujeres que son extremadamente dominantes, tienen carácter muy fuerte. Una vez cuenta en este libro que un hombre profesionista le habló al Rab hace unos meses y dice ahí que él hace todo lo que ella dice porque tiene terror de su esposa. Es impresionante que un hombre tenga terror de la esposa, no se puede creer, pero hay casos así. Su esposa le llamó también por teléfono al Rab y le dijo que piensa que debería separarse de su marido por un tiempo porque sospecha que no está siendo sincero con ella. Ella quería descubrir qué estaba pasando dentro del marido. Así que el Rab le hizo una pregunta a la esposa. ¿Qué crees que está pasando dentro de tu marido? Ella le dijo así, yo se lo puedo decir así. Eh, Tal vez me es infiel o así, no, no, no. Ella empezó a pensar en fantasías y él le dio la respuesta a la pregunta que él hizo. Cuando le dijo, ¿qué crees que está pasando dentro de él? El Rab le dijo, yo te puedo decir lo que pasa dentro de tu marido. Lo que pasa dentro de él es que te tiene miedo. Y la única persona que tiene la fortaleza para corregir esto eres tú. Si tú quieres que tu marido actúe de manera sincera contigo, deja de ser una mandona. No es algo bueno en ninguna mujer. Y te tiene miedo para hacer cualquier cosa por sí mismo, pero eso solamente es por tu culpa. Porque como eres mandona y todo le exiges y todo así, su personalidad no la dejas florecer. Realmente sí es más frecuente que el esposo sea el tirano y no la mujer, pero sí es una cosa que puede llegar a suceder, que hay mujeres que trabajan con tiranía en sus matrimonios y no se dan cuenta. O sea, la mujer sí puede ser mandona en relación a ciertos detalles específicos, pero en lo que corresponde a la tiranía, en casos frecuentes comunes, se entiende que el hombre es más que la mujer barminan en este tipo de cosas. Por eso lo que se habló principalmente de los hombres y no de las mujeres. Este asunto de ser tirano el uno sobre el otro es algo que tiene que ser extremadamente evitado en cualquier matrimonio que exista. Porque un matrimonio, para que sea una sociedad completa, tiene que haber confianza, tiene que haber amor por el otro, tiene que haber la búsqueda del bienestar en el otro. Podríamos decir que el esposo es el capitán del barco y la esposa es el primer oficial, pero que llegue el capitán del barco y pisotea al primer oficial, eso estás generando que el primer oficial le haga un motín que le destroce toda la vida. Por eso, entre los grandes principios para tener una pareja estable está el darte cuenta que, obvio, cada uno tiene sus derechos y nunca olvidar que somos socios para formar el siguiente eslabón en la cadena continua de un judaísmo correcto. Puede ser que él camine adelante y ella camine detrás, pero la realidad es que van juntos. Son una sola personalidad con un solo objetivo. Un cuerpo no se puede dividir en dos. Ambos son parte del mismo cuerpo. El que quiere dividir es un arrogante. Con estos 3 puntos que vimos en el día de hoy, creo yo que vimos 3 puntos claves que la persona tiene que cuidar para hacer una vida estable en los detalles que habíamos hablado antes. Ya en las siguientes clases, de estos temas, vamos a hablar otro tipo de cosas que la gente tiene que cuidar para que una pareja funcione bien, por ejemplo, como siempre tener un jajam que esté detrás de ellos, cuánto hay que usar la frase la ropa sucia se lava en casa,
no tomar venganzas haciendo huelgas, ese tipo de cosas que también son cosas importantes, pero eso Besrat Hashem lo vamos a dejar para la próxima y por el día de hoy creo yo que es suficiente. Entonces que todos tengan Shabbat Shalom, no se salgan un minuto por favor. Nada más termino esto.